Lo vi todo en un instante, la risa ahogada de mi prometido, el gesto despectivo de su madre mientras alzaba su copa de Rioja, y el silencio cómplice de su padre, que fingía toser para no estallar en carcajadas. Habían desenterrado el secreto de mi padre, de ese hombre humilde que limpiaba suelos en sus hoteles de lujo para pagar mis estudios, y lo convirtieron en chiste de sobremesa, en una anécdota sórdida sobre el mendigo que se colgó porque no podía con su miseria. Aquella noche, en la cena de compromiso, juré que su mundo perfecto se rompería como cristal bajo mis pies descalzos. Y lo hice. No con veneno, sino con la verdad que ellos mismos habían ignorado, la deuda que mi padre había pagado con su vida para salvar el imperio de ellos. Me llamo Elena Vargas, y en las calles empedradas de Sevilla, donde el Guadalquivir susurra secretos antiguos bajo puentes de hierro forjado, aprendí que el honor no se hereda, se forja en el fuego de la traición. Tenía 28 años cuando todo comenzó. Una abogada en ascenso en un bufete de Málaga, con el sol de Andalucía tatuado en la piel morena y un anillo de compromiso que brillaba como una promesa falsa. Javier Ruiz era mi todo, alto, de ojos verdes como los olivos de su finca en Córdoba, heredero de una cadena de hoteles boutique que olían a jazmín y a dinero viejo. Nos conocimos en una feria de abril, entre el bullicio de casetas y el eco de saetas flamencas, cuando él me salvó de un torpe borracho que me manoseaba en la multitud. «Eres fuego, Elena», me dijo entonces, y yo creí que era amor. Pero el fuego quema, y el suyo era el de un incendio forestal que devora sin piedad. Mi padre, Manuel Vargas, había sido el fantasma invisible en mi vida desde que me enteré de su muerte, 2 años antes. Oficialmente, se suicidó en el sótano de nuestra casita en Triana, con una soga hecha de trapos de limpiar que él mismo había cosido. La policía lo llamó depresión crónica por deudas, y yo, con 26 años y el corazón hecho trizas, lo enterré en un nicho estrecho del cementerio de San Fernando, bajo un cielo de tormenta que lloraba por los dos. Pero yo sabía la verdad, o al menos la intuía. Papá no era hombre de rendirse. Trabajaba doble turno en los hoteles Ruiz, fregando mármoles que brillaban como espejos para reflejar la vanidad de los ricos. «Es temporal, mi niña», me decía mientras me peinaba las trenzas antes de ir a la universidad. «Un día, ese esfuerzo será tuyo». Nunca imaginé que su esfuerzo era un pozo sin fondo, un préstamo usura que los Ruiz le habían endosado para ayudarlo en una crisis familiar inventada. La cena de compromiso fue en su chalet de La Moraleja, no en Sevilla, sino en las afueras de Madrid, donde los olivos dan paso a piscinas infinitas y setos podados como soldados. Javier insistió: «Mis padres quieren conocerte de verdad, Elena. No como esa gitana salvaje de Triana, sino como la mujer que serás». Yo me vestí de negro, un vestido ceñido que acentuaba mis curvas sureñas, y llevé un colgante de mi padre, una cruz de plata oxidada que él juraba que traía suerte. Llegamos al atardecer, con el sol tiñendo de oro las viñas que rodeaban la casa, y el aire cargado de promesas. Doña Carmen, la madre de Javier, me recibió con besos fríos en las mejillas, su perfume de Chanel No. 5 sofocándome como una niebla. Don Antonio, el patriarca, era un toro de traje a medida, con manos que olían a cigarros cubanos y a contratos firmados en sangre ajena. La mesa estaba puesta como para un banquete real: jamón ibérico cortado en transparencias rosadas, gambas al ajillo que chisporroteaban en aceite caliente, y botellas de Vega Sicilia que costaban más que el salario anual de papá. Hablamos de tonterías al principio: mi ascenso en el bufete, los planes de boda en la Catedral de Sevilla, el viaje de luna de miel a las Baleares. Javier me apretaba la mano bajo la mesa, sus dedos cálidos como una caricia robada. Pero entonces, entre el sorbo de vino y el bocado de tortilla, doña Carmen soltó la bomba. «Elena, querida,
Cuéntanos de tu familia. Javier dice que tu padre era... ¿Cómo lo dijo? Ah, sí. Un hombre de los pies a la tierra. Literalmente. Fregando suelos en nuestros hoteles. ¡Qué ironía! No, ese pobre diablo que se ahorcó porque no podía pagar las deudas que le hicimos por compasión. El silencio cayó como una guillotina. Javier se atragantó con su copa, tosiendo para disimular, pero sus ojos, esos ojos verdes que amaba, brillaban con una risa contenida. Don Antonio carraspeó, pero vi cómo sus labios se curvaban en una mueca divertida, como si recordara una anécdota de caza. ¿Deudas que le hicimos? Repetí yo, mi voz un hilo de seda rasgada. Doña Carmen rió, un sonido como cristales rotos. Oh, cielo, no dramatices. Tu padre era un buen hombre, pero débil. Le prestamos dinero para su negocio de limpieza, y cuando quebró, pues, eligió la salida fácil. Javier me contó todo, es gracioso. ¿Sabes? Imagina un andaluz orgulloso, colgado en su sótano mugriento, mientras nosotros brindamos por otro hotel inaugurado. No lloré. No grité. Solo sentí el colgante de mi padre ardiendo contra mi pecho, como si su espíritu me susurrara, levántate, hija. Me puse en pie lentamente, el vestido negro ondeando como una bandera de luto. Gracioso, dije, mi voz calmada como el mar antes de la tormenta. Mi padre no se suicidó por deudas vuestras. Pagó cada céntimo con su sudor. Y cuando os negasteis a renovar el contrato porque ya no servía, él se fue para no arrastrarme con su vergüenza. Mentí, o al menos exageré. La autopsia era ambigua, pero en ese momento, la verdad era mía para moldear. Javier se levantó, pálido. Elena, amor, no es lo que piensas. Pero yo ya salía por la puerta, el taconeo resonando como disparos en el mármol. Cancelé la boda esa misma noche. Por mensaje, un simple no seré parte de esta farsa. Javier me bombardeó con llamadas, flores enviadas a mi piso en Sevilla, promesas de hablar con mis padres. Pero su reputación quedó intacta. Al día siguiente, vi en Instagram su foto en una gala benéfica, sonriendo con doña Carmen del brazo, como si nada. Orgulloso de mi familia, capcionaba. Y ahí, en la soledad de mi balcón con vistas al río, juré venganza. No la loca, de telenovela, con cuchillos y gritos, sino la fría, calculada, que destroza imperios desde dentro. Porque yo era abogada, y las leyes son armas para quien sabe blandirlas. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Volví a Málaga, al bufete donde defendía a viudas contra bancos voraces, y empecé a cavar. No en la tierra, sino en archivos digitales, en contratos amarillentos guardados en sótanos de notarios. Papá había firmado un préstamo con los Ruiz en 2018, disfrazado de inversión en franquicia. Pero era una trampa, intereses compuestos que crecían como maleza en un huerto descuidado. Él pagó lo que pudo, vendiendo hasta el reloj de su abuelo. Pero cuando el cáncer de mamá lo dejó postrado de un detalle que ellos ignoraban, las cuotas se convirtieron en un yugo. La compasión de don Antonio fue un ultimátum: paga o pierdes el contrato de limpieza en todos nuestros hoteles. Hablé con Rosa, mi mejor amiga y secretaria en el bufete, una sevillana de curvas generosas y lengua afilada como un faca. Elena, ¿estás segura? Esos cabrones son intocables. Tienen abogados que comen casos como el tuyo para desayunar. Pero Rosa era mi ancla, la que me había visto llorar por papá en noches de feria, bebiendo rebujito hasta el amanecer. No es por dinero, Rosa. Es por honor. El de él. Y ahora el mío. Empecé con lo pequeño, una demanda anónima por acoso laboral, alegando que los Ruiz discriminaban a trabajadores andaluces pobres. Nada que los hundiera, pero suficiente para picar en su armadura.
Javier me contactó a través de ella, por favor. Elena. Fue un error. Mis padres son así. Pero yo te amo. Le respondí con un bloqueo. Pero guardé sus mensajes. Eran munición. El primer golpe lo di en una junta de accionistas de Ruiz Hoteles, infiltrada a través de un cliente del bufete, un inversor catalán descontento con sus dividendos. Presenté evidencias, documentos alterados sutilmente, con firmas que coincidían pero fechas manipuladas, de que don Antonio había evadido impuestos en la compra de una finca en Ronda. No era mentira del todo. Papá me había hablado de trucos en los libros. El escándalo estalló en el país, Imperio Hotelero Ruiz bajo lupa fiscal. Las acciones cayeron un 15%, y doña Carmen perdió su asiento en la junta de una ONG de caridad. Bienvenidos al juego, murmuré frente al espejo, mientras me aplicaba Ruch rojo sangre. Pero Javier era el centro de mi ira. Él, que me había prometido el mundo en susurros bajo las estrellas de la Alhambra, había reído. Lo investigué como a un criminal, sus affairs discretos con recepcionistas en Ibiza, sus deudas de juego en casinos de Marbella que sus padres tapaban. Encontré a Marta, una ex, que lloraba en un bar de Triana contándome cómo él la había dejado por mí, pero no sin robarle un collar de familia. Es un niño mimado, Elena. Pero duele. Le di un abrazo y un número de contacto, ella sería mi testigo. La venganza se enredaba en mi alma como hiedra venenosa. Por las noches, soñaba con papá, su rostro arrugado, sus manos callosas alzándose en un adiós silencioso. Despertaba sudando, con el colgante apretado en el puño, y planeaba el siguiente paso. Rosa me advertía, esto te está comiendo viva, amiga. Vale la pena. Sí valía. Porque en Sevilla, donde el flamenco llora por los traicionados, el silencio es complicidad, y yo no callaría. El verano llegó como un horno abierto, con el siroco soplando arena del Sahara sobre las azoteas de Sevilla, y con él, mi plan tomó forma concreta. Decidí atacar donde más dolía, la reputación de los Ruiz, ese velo de oro que cubría sus pecados. Empecé por doña Carmen, la reina viuda de cotilleos en los salones de té de Madrid. A través de un contacto en una revista de sociedad de un periodista andaluz resentido por un despido injusto, filtré rumores sobre sus cirugías plásticas fallidas y un affair con el jardinero filipino de la finca. No eran mentiras. Las había visto en fotos borrosas de su teléfono, robadas durante una visita precompromiso. El artículo salió en Vanitatis, la duquesa de los hoteles, secretos bajo el maquillaje. Las invitaciones a galas se evaporaron, y oí que lloraba en una llamada que Javier le hizo frente a un amigo común. Javier, meanwhile, se volvió un espectro en mi vida. Me acechaba en LinkedIn, enviando conexiones con mensajes de hablemos por el bien de todos. Lo ignoré, pero no pude evitar verlo en las noticias locales, inaugurando un nuevo hotel en Granada, con una sonrisa que ahora me parecía una máscara de yeso. Felicidades, mi amor, comenté anónimamente en su post, con un emoji de serpiente. Él no lo vio, pero dolía saber que su mundo seguía girando, intacto, mientras el mío se había astillado como una aceituna pisada. Entonces vino el primer conflicto real, mi propia familia, o lo que quedaba de ella. Mi tía Lola, hermana de papá, la que regentaba una taberna en el barrio de Santa Cruz, me confrontó una tarde de tapas y manzanilla. Elena, niña, ¿qué estás haciendo? Ese Ruiz es un partido de oro. Tu padre en el cielo no querría verte así, amargada y sola. Sus palabras eran como sal en la herida. Tía Lola había sido la que me crió tras la muerte de mamá, contándome historias de papá como un héroe flamenco, no como un perdedor. Ellos se burlaron de él, tía. De su muerte. ¿Y yo qué? Sonrío y me caso. Ella suspiró,
sus ojos arrugados como pasas. La venganza es un vino amargo, sobrina. Te envenena antes que a ellos. Pero yo ya había bebido el primer sorbo. El plan escaló cuando encontré el hilo que lo unía todo, un expediente enterrado en el registro mercantil de Córdoba. Papá no solo había limpiado sus hoteles, había sido testigo involuntario de un soborno. En 2017, don Antonio había untado a un funcionario local para obtener licencias rápidas en una urbanización ilegal cerca del Genil. Papá lo vio, lo oyó en una conversación ebria en la cocina del hotel, y firmó un acuerdo de confidencialidad a cambio de favores del préstamo que lo ahogó. Tenía pruebas, un audio grabado en su viejo móvil, que encontré entre sus cosas, donde don Antonio reía: Manuel, calla y firma, o tu hija pierde la beca. Con eso, armé la bomba. Contraté a un detective privado, un ex policía de Jerez llamado Paco, que olía a tabaco y a rencor. Esto puede ir a juicio, Elena. Pero los Ruiz tienen amigos en altos sitios. Por eso no irá a juicio, le dije. Irá a la prensa. Paco desenterró más correos electrónicos, transferencias bancarias que olían a lavado. Lo filtré todo a un blog anónimo de periodismo investigativo, Sombras de Andalucía, que explotó como pólvora. El titular: El Imperio Ruiz, sobornos y suicidios encubiertos. Las acciones se hundieron otro 20%, y don Antonio sufrió un infarto leve, nada mortal, solo suficiente para que supiera el sabor del miedo. Javier me llamó esa noche, por primera vez en meses, su voz rota como un vinilo rayado. Elena, por Dios, ¿eres tú? Mi padre casi muere. ¿Qué demonios quieres? Quería suplicar, quería verte de rodillas. Pensé. Quiero justicia, Javier. Por mi padre. ¿Por mí? Colgué, pero no antes de oír su sollozo. Por un momento, el corazón me falló. ¿Era amor lo que sentía? ¿O solo el eco de lo que fue? Me serví un vaso de tinto y brindé por los fantasmas. La reacción en cadena fue deliciosa. Doña Carmen se recluyó en su finca, cancelando sesiones de bridge con las señoras de la alta sociedad. Don Antonio contrató un ejército de abogados. Pero el daño estaba hecho: boicots de inversores, cancelaciones en los hoteles. Y Javier. Oh, Javier se convirtió en mi sombra. Apareció en mi puerta en Málaga una madrugada de agosto, empapado por la lluvia torrencial que azotaba la Costa del Sol. Déjame entrar, Elena. Por favor. Lo hice. No por piedad, sino por curiosidad. Estaba demacrado, la barba descuidada, los ojos enrojecidos. Mis padres. Ellos no lo sabían todo. El préstamo fue idea de mi abuelo, pero yo lo vi firmar. Pensé que era normal. Negocios. Mentía, o al menos lo adornaba. Nos sentamos en mi salón minimalista, con vistas al mar Negro como mi alma, y él lloró. Te amo todavía. Cásate conmigo, y lo arreglamos todo. Por un segundo, vacilé. Sus manos en las mías eran cálidas, familiares. Pero recordé la risa en la cena. El pobre diablo. Demasiado tarde, dije, y lo eché. Esa noche, filtré su audio confesando el grabado discretamente con mi teléfono. Al día siguiente, era viral en TikTok: heredero de hoteles admite negligencia en suicidio de empleado. Su reputación, intacta hasta entonces, se resquebrajó como la muralla de Ávila. Pero la venganza no es lineal, trae sus propios demonios. Empecé a tener pesadillas, papá colgado, pero riendo como ellos. Rosa me arrastró a una consulta con un terapeuta, un madrileño expatriado en Sevilla llamado Dwight Herrera. Estás en un ciclo de trauma, Elena. La ira es un fuego que quema al portador. Le conté todo, menos el plan final. No pararé hasta que paguen, juré. Él asintió, sabio. Entonces,
Asegúrate de que tu alma sobreviva. El otoño trajo el primer revés. Un abogado de los Ruiz me demandó por difamación, alegando que los documentos eran falsos. Tuve que testificar en un juzgado de Córdoba, bajo el escrutinio de don Antonio, que me miró como a una rata. Señorita Vargas, acusa usted a una familia respetable basándose en rencores personales. Mi voz no tembló, no es rencor. Señor Ruiz. Es verdad. Su respeto mató a mi padre. El juez desestimó la demanda por pruebas demasiado sólidas, pero el estrés me dejó en cama una semana, con fiebre y visiones de Javier suplicando. Recuperada. Avancé. El próximo objetivo, la boda que nunca fue. Los Ruiz planeaban una reconciliación pública, una gala benéfica en Sevilla para apoyar a familias trabajadoras. Ironía cruel. Infiltrada como voluntaria. Saboteé el evento, micrófonos hackeados que reprodujeron el audio del soborno en pleno discurso de doña Carmen. El caos fue poético, invitados huyendo. Flashes de cámaras como relámpagos. Ella gritando conspiración gitana. La prensa lo devoró, escándalo en feria de beneficencia, Ruiz expuestos. Javier me confrontó en el Alcázar, entre jardines de naranjos en flor. Eres un monstruo, Elena. Esto es amor. No, es justicia, respondí. Mi corazón latiendo como un tambor flamenco. Él se fue, pero dejó una carta, perdóname, o destrúyeme del todo. La quemé en mi balcón. Cenizas volando al viento del sur. Invierno en Andalucía es un abrazo traicionero, días de sol tibio que engañan. Noches de viento helado que queilan hasta los huesos. Mi venganza había escalado a un punto de no retorno. Y con ella, los aliados inesperados surgieron de las sombras. Paco, el detective, se convirtió en algo más que un empleado. Compartíamos cañas en tabernas de la Macarena, donde el aroma a espinacas con garbanzos se mezclaba con confidencias. Encontré algo grande. Elena, me dijo una noche, su aliento a anís. El soborno no fue solo local. Don Antonio lavaba dinero de narcotraficantes marroquíes a través de las fincas. Mis ojos se abrieron como platos. Papá lo había olido. Por eso el préstamo era un bozal. Con esa bomba, armé el clímax parcial, una denuncia anónima a la Guardia Civil. No quería fama, solo ruina. Los agentes allanaron la finca de Córdoba al amanecer de diciembre, con helicópteros zumbando como avispas sobre los olivos. La tele lo mostró en directo, don Antonio esposado. Doña Carmen histérica en bata de seda, gritando a las cámaras, esto es un montaje. Javier, en el fondo, pálido como un fantasma, negando con la cabeza. Las acciones de Ruiz Hoteles se desplomaron un 40%. Bancos congelaron cuentas. Y el imperio empezó a desmoronarse como un azulejo mal pegado. Pero el costo personal fue alto. Tía Lola me desheredó emocionalmente, has matado su legado. Elena. Y el tuyo. Rosa. Mi roca. Se alejó un poco, preocupada por mi cordura. Estás jugando con fuego. Y Sevilla arde. Y yo. Yo empecé a cuestionar. ¿Era esto lo que papá querría? En una visita al cementerio, bajo un cielo plomizo, me arrodillé ante su lápida. Perdóname si voy demasiado lejos, papá. Pero ellos rieron primero. El viento trajo el eco de un cantejondo lejano, como aprobación. Javier reapareció en Navidad, no como enemigo, sino como hombre roto. Me encontró en la misa del gallo en la catedral, entre el incienso y las velas parpadeantes. Elena, hablemos. Todo se acaba. Fuimos a un café cercano, el bar Eslava, donde el potaje humeaba como un secreto compartido. Él confesó, mis padres me obligaron a callar sobre tu padre. Me dijeron que era negocios, que él era prescindible. Pero yo lo sabía, y no hice nada. Por eso reí esa noche, era nervios.
Culpa disfrazada. Sus ojos, rojos de insomnio, buscaban redención. Por un instante, vi al chico de la feria, no al heredero. Te creo. Mentí. Pero el daño está hecho. Le di falsas esperanzas una noche de pasión en mi piso. Cuerpos enredados como raíces bajo la tierra sevillana. Susurró te amo mientras el Guadalquivir rugía afuera. Y yo grabé cada palabra, cada gemido, para el próximo golpe. Al amanecer, lo eché con un beso frío. Vete, Javier. Antes de que te odie más. Él se fue, creyendo en un futuro. Y yo subí el audio editado a un foro oscuro, Heredero Ruiz en escándalo sexual post-traición. No era explícito, pero insinuaba suficiente para mancharlo en los tabloides. El twist menor vino entonces, una carta de un abogado no de los Ruiz, sino mío. Papá había dejado un testamento oculto, depositado en un notario de Triana. No era dineros, nunca lo hubo, sino acciones en una filial pequeña de Ruiz Hoteles, compradas con ahorros de años como inversión futura. 10.000 euros en papeles amarillentos, pero suficientes para darme un asiento en la junta de emergencia. Bien jugado, papá, susurré. Ahora era accionista, una víbora en su nido. La junta fue en Madrid, en una sala acristalada con vistas a la Castellana Nevada. Don Antonio, recuperado pero encorvado, presidía con voz temblorosa. Señorita Vargas, su presencia es inesperada. Sonreí. Mi traje negro como armadura. Herencia, don Antonio. Mi padre invirtió en su éxito. Propuse liquidar activos para estabilizar, vendiendo la finca de Córdoba, la misma donde lavaban dinero. Voté en contra de ellos, y la moción pasó por estrecho margen. Vendieron a precio de saldo, y con el dinero, pagué deudas ficticias para hundirlos más. Doña Carmen me confrontó en el baño de la sala, su rostro una máscara de botox agrietada. Puta andaluza, ¿crees que nos destruirás? Somos Ruiz, renacemos de las cenizas. La miré en el espejo, mi reflejo más alto. Su hijo rió de mi padre muerto. Yo solo devuelvo el favor. Ella escupió, él se mató porque era débil, como tú. Salí temblando, pero victoriosa. Sin embargo, la ira se volvía pesada, como una cruz de Semana Santa. El Drake. Herrera me dijo, estás en el borde, Elena. La venganza es adictiva, pero deja vacío. Soñaba con Javier colgado en lugar de papá, y despertaba gritando. Rosa me salvó una noche, llevándome a una peña flamenca en Triana, donde el cante rasgó el aire como un lamento por los traicionados. Baila, Elena. Deja que el duende te libere. Baile, falda roja girando como sangre. Y por un momento, fui libre. Pero el clímax se acercaba. La Guardia Civil avanzaba. Allanamientos en Marbella revelaron cuentas offshore. Don Antonio fue arrestado por blanqueo. Su foto en portada de ABC, el fin de un imperio. Doña Carmen sufrió un derrame, paralizada del lado izquierdo. Su risa convertida en balbuceos. Javier, solo en el mundo. Me llamó desde una comisaría, ayúdame. Elena. Por lo que fuimos. Dudé. El corazón partiéndose como una almendra. Ven a Sevilla. Hablemos. Lo esperé en el puente de Triana, bajo la luna llena que plateaba el río. Él llegó en un taxi destartalado, no en su Audi. He perdido todo, dijo, abrazándome. Pero te tengo a ti. Mentí de nuevo, sí, me tienes. Lo llevé a mi piso, y ahí, en la cama que una vez compartimos sueños, le confesé parte de la verdad. Ayudé a la justicia, Javier. Por papá. Él lloró, perdonándome. Pero mientras dormía, saqué el USB final, pruebas irrefutables de su participación en el encubrimiento, firmas suyas en contratos falsos para el préstamo. Al amanecer,
Lo entregué a Paco. Haz que pague. Javier despertó esposado, traicionado por la mujer que amaba. Elena, no, ¿por qué? Porque reíste primero, respondí. Mi voz un eco vacío. Lo vi irse en el coche policial, y por primera vez, no sonreí. La primavera de 2026 trajo flores a los patios de Sevilla, pero para mí, era un cementerio de pétalos marchitos. Con Javier arrestado por complicidad en blanqueo pruebas que yo había plantado como semillas de amapola. El imperio Ruiz era polvo. Hoteles cerrados, subastados a cadenas chinas, la finca de Córdoba convertida en ruinas para turistas morbosos. Don Antonio, en prisión preventiva en Alaurín. Escribía cartas que Paco me reenviaba, súplicas de clemencia, promesas de devolución multiplicada. Las quemaba sin leer, cenizas al Guadalquivir como ofrenda a papá. Doña Carmen, en una clínica de lujo en Barcelona, me mandó un mensajero, un ramo de rosas blancas y una nota garabateada con mano temblorosa. Perdóname, niña. Fui cruel porque temía tu fuerza. Hice que el mensajero se lo llevara de vuelta. Con una adición, el colgante de papá, ahora manchado de mi perfume. Guárdalo. Es el peso de vuestras risas. Pero la victoria era amarga, como vino picado. El juicio de Javier fue un circo mediático en la audiencia de Sevilla, con reporteros acampados fuera como buitres en un cadáver. Yo testifiqué como testigo clave, mi voz firme al detallar el préstamo, el acoso, el suicidio. Señoría, el señor Ruiz Jr. sabía de las irregularidades y las encubrió por lealtad familiar. Él me miró desde el banquillo, ojos verdes ahora grises como el río en tormenta. Elena, mientes, murmuró, pero el juez lo silenció. Rosa estaba a mi lado, apretándome la mano. Lo estás haciendo por él, ¿verdad? Por Manuel. Asentí, pero en el fondo, sabía que era por mí, por la niña que papá peinaba, por la mujer que se había roto. El veredicto, 5 años para Javier, 3 para don Antonio. Doña Carmen, por edad, arresto domiciliario. La prensa tituló Caída de los Titanes, venganza de una hija. Sin embargo, el twist mayor irrumpió como un rayo en cielo claro. 2 semanas después del juicio, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marta, la ex de Javier. Voz temblorosa. Elena, debes saberlo. No todo fue como pensaste. Nos encontramos en un café de la Alameda, bajo jacarandas en flor. Ella sacó un sobre, cartas de papá, escritas en sus últimos meses. No eran súplicas de ayuda, sino confesiones. Mi niña, el préstamo de los Ruiz me salvó. Sin él, hubiéramos perdido la casa. Pero hay más, yo firmé el silencio por el soborno porque yo también participé. Una vez, acepté un sobre para tapar un robo menor en el hotel. No era débil, era superviviente. El mundo se inclinó. Papá, mi héroe, había sido cómplice. No un mártir puro, sino un hombre gris, como todos. Él se suicidó no por deudas, Elena, continuó Marta, sino por culpa. Cuando supo del cáncer de tu madre, y que los Ruiz no renovarían, vio su vida como una cadena de errores. Me lo contó Javier en una noche de borrachera, por eso él rió en la cena. No por maldad, sino por pánico de que saliera todo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el café amargo. Todo mi castillo de venganza se tambaleaba. Había destruido a inocentes por una verdad a medias. No, los Ruiz eran culpables, su crueldad era real. Pero papá, él había elegido su camino, y yo había vengado un fantasma idealizado. El conflicto interno me dolió más que cualquier puñetazo. Fui al trade. Herrera, derramando todo en su consulta con vistas a la Giralda. Has creado un mito de tu padre para justificar tu rabia, Elena.
Ahora, enfréntate al hombre real. Lloré como no lo hacía desde el funeral. Liberando la pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 edenwebe que había fermentado como mosto. Entonces, ¿qué hago? Los libero. Él sonrió sabio. La verdadera justicia es el perdón propio. Pero si eliges continuar, hazlo con ojos abiertos. Decidí el camino medio, apelé la sentencia de Javier, alegando pruebas insuficientes en su complicidad directa. No por amor de se había muerto, sino por verdad. El fiscal, un sevillano de ojos penetrantes, me miró suspicaz. Cambia de bando, señorita Vargas. No, señoría. Solo corrijo errores. Javier salió en fianza, libre pero marcado. Su reputación un tatuaje indeleble. Nos encontramos en el parque de María Luisa, entre pavos reales y fuentes borboteantes. Él cojeaba emocionalmente, delgado como un lebrel. Gracias, Elena. ¿Por qué? Porque tú no reíste por odio. Y yo. Yo exageré por el mío. Hablamos horas, desentrañando capas, su presión familiar, mi orfandad. No volvimos, pero cerró un capítulo. Cuídate, dijo, besándome la frente como un hermano perdido. Pero doña Carmen no se rindió. Desde su arresto domiciliario, orquestó un contraataque demandándome por falsas acusaciones, usando las cartas de papá como prueba de su culpa compartida. El juicio fue en Málaga, con el mar Mediterráneo rugiendo fuera como testigo. Ella testificó por video. Voz pastosa, esa chica destruyó mi familia por un secreto que su padre llevó a la tumba. Yo contraataqué con peritajes, el soborno era real. El préstamo usurero. Gané. Pero el desgaste me dejó hueca. Tía Lola regresó, trayendo paella y abrazos. Basta, Elena. Vive. Con el dinero de las acciones, ahora valoradas en el renacer de Ruiz bajo nueva gerencia, fundé una fundación, Voces Olvidadas, para trabajadores explotados en hostelería. El primer proyecto, becas para hijos de limpiadores, en memoria de papá, el superviviente. Sin embargo, la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN acechaba. Una noche, soñé que Javier y yo nos casábamos en la catedral, pero el sacerdote era papá, riendo como en la cena. Desperté sudando, y supe, la venganza había sido catártica, pero el precio era mi capacidad de amar sin sombras. El verano volvió, pero yo era otra. La fundación crecía como enredadera en los muros de Triana, con oficinas en un antiguo convento reconvertido, donde el eco de oraciones se mezclaba con planes de justicia social. Rosa se unió como directora, su energía como un vendaval de feria. Mira, Elena, ¿has transformado veneno en medicina? Ayudábamos a familias como la mía, negociando deudas, exponiendo abusos sin destruir vidas. Ironía, usaba las tácticas de los Ruiz, pero para bien. Javier reapareció esporádicamente, no como amante, sino como donante anónimo. Hoy que trabajaba en un hostal modesto en Ronda, lavando platos del mismo rol de papá. Una vez, nos cruzamos en un mercado de Córdoba, entre puestos de queso y miel. Estoy pagando mi deuda, dijo, ojos más sabios. Tú me enseñaste eso. Le di una sonrisa genuina, la primera en años. Bienvenido al lado real de la vida. Pero doña Carmen era el cabo suelto. Su salud empeoraba, y en un gesto de reconciliación, me invitó a su finca de ahora medio vacía, ecos de grandeza perdida. Fui, no por piedad, sino por cierre. La encontré en una silla de ruedas, en un salón con retratos de ancestros mirándola con reproche. Siéntate, Elena. Hablemos como mujeres. Su voz era un susurro ronco. Confesó, reí de tu padre porque me recordaba a mi propio esposo, muerto por estrés de estos negocios. La crueldad es armadura contra el miedo.
Lágrimas surcaron su rostro surcado. Perdóname. Dudé. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web burbujeando. No por mí, doña Carmen. Por él. Le di el perdón. Pero condicional, apoye la fundación. Use su influencia para cambiar. Asintió. Y meses después, donó acciones residuales. Don Antonio, liberado por buena conducta, se unió desde prisión cartas de arrepentimiento que leí en voz alta a tía Lola. El viejo toro se ablanda. Rió ella. El clímax final llegó en una gala de la fundación en el Teatro de la Maestranza, con el Guadalquivir brillando fuera. Invité a todos, Javier como orador, los Ruiz como invitados de honor. El tema, de la traición a la redención. Hablé primero. Voz amplificada por micrófonos que una vez hackeé, mi padre no fue mártir ni villano. Fue humano, como nosotros. La venganza me trajo aquí, pero el perdón me mantiene. Javier siguió. Voz quebrada, perdí un imperio y gané conciencia. Gracias, Elena, por romperme para reconstruirme. El twist definitivo, durante los aplausos. Un mensajero entregó un sobre. Era de un notario. Papá había dejado una cláusula secreta en su testamento. No acciones, sino una carta para mí, abierta solo si la ira me consumía. La leí en backstage. Lágrimas cayendo, mi niña. Silly esto. Has herido por mí. Para. Vive. El honor no es sangre, es elegir la luz. Firmado con su letra temblorosa. Colapsé, pero en éxtasis. Había llegado al borde y retrocedido. La gala terminó en abrazos, Javier y yo. No amantes, pero aliados, los Ruiz. Sombras redimidas. Doña Carmen, en silla, me tomó la mano, eres más fuerte que todos nosotros. La reacción en cadena fue sanadora. La fundación floreció, ayudando cientos. Yo, Elena Vargas, bailé flamenco esa noche en una peña privada. Falda roja girando. Duende liberado. Papá, donde quiera que estuviera, sonreía. Pero las decisiones irrevocables dejan cicatrices. Javier se fue a América, buscando raíces nuevas. Te llevaré siempre, dijo en el aeropuerto. Yo volví a Sevilla, al río que todo lo arrastra. La venganza había sido un río turbio, ahora, fluía claro. Años después, en el otoño de mi 32, Sevilla me había moldeado de nuevo. La fundación era un faro, con sedes en Málaga y Córdoba, y yo, su directora, una figura respetada en círculos legales. Pero las noches traían ecos, el sonido de risas en una cena lejana, el crujido de una soga invisible. El Drake. Herrera, jubilado ahora, me decía, las heridas cierran, pero las marcas cuentan la historia. Tía Lola falleció ese año, de un corazón cansado por demasiadas paellas y secretos. En su funeral, bajo cipreses del cementerio, encontré una caja, fotos de papá joven, riendo en una romería, con una gitana de ojos como los míos, mamá, antes del cáncer. Vive por ellos, había escrito tía. Vendí el piso en Málaga, mudándome a la taberna de Santa Cruz, donde el aroma a gazpacho eterno me anclaba. Javier regresó brevemente, casado ahora con una periodista mexicana, un niño en brazos. Mira lo que construiste, dijo, señalando un artículo sobre la fundación en El Mundo. Compartimos una caña en el Eslava, hablando de todo menos del pasado. La traición nos salvó, admitió. A mí de la mediocridad, a ti de la ilusión. Se fue al amanecer, y yo no lloré, había aprendido que las despedidas son puentes, no abismos. Los Ruiz eran reliquias. Don Antonio, libre y frágil, dirigía una ONG contra la usura rural desde una silla en su chalet menguado. Doña Carmen, recuperada parcialmente, escribía memorias, sombras doradas.
Un bestseller que confesaba pecados sin nombres. Me envió un ejemplar dedicado a la hija que me enseñó humildad. Lo leí en una noche de tormenta, perdonando las páginas como hojas caídas. El último conflicto surgió de lo inesperado, una demanda colectiva de ex empleados de Ruiz, inspirados por mi historia. Me nombraron líder, pero el estrés revivió fantasmas. En una asamblea en el Ayuntamiento de Sevilla, con banderas andaluzas flameando, grité: no más silencios, justicia para los invisibles. Pero al bajar del podio, un mareo me derribó de estrés acumulado, dijo el médico. En el hospital, con vistas a la Torre del Oro, reflexioné: la venganza había sido un catalizador. ¿Pero a qué costo mi salud? Rosa, ahora mi socia y confidente, me cuido. Descansa, Elena. El mundo no se acaba si tú pares. Tomé un sabático, viajando por la costa, Tarifa, con vientos que azotan como verdades, Cádiz, con carnavales que moflan del poder. En una playa de bolos, escribí la carta a papá que nunca envié. Te vengué, pero te entendí tarde. Eras humano, y yo también. De vuelta, el Twist Residual, un donante anónimo, financió una ala en la Fundación para Manuel Vargas. Investigando, descubrí que era Javier, con royalties de un libro sobre redención. Lloré riendo, cerrando el círculo. La vida se asentó en ritmos sureños, mañanas de shoga en el Alcázar, tardes de casos pro bono, noches de flamenco donde el cante exorcizaba. Encontré amor en un profesor de historia, Pablo, un hombre de manos suaves y ojos que veían más allá de cicatrices. Tu fuerza es tu vulnerabilidad, me dijo en nuestra primera cena, bajo guirnaldas de luces en feria. No fue pasión arrolladora, sino río sereno del antídoto perfecto. Pero las consecuencias irrevocables perduran. Una vez, en un sueño, vi a los Ruiz riendo de nuevo, pero yo me unía, no por maldad, sino por empatía. Desperté sabiendo, la TUH símbolo 1 ADN se disuelve en comprensión, pero deja sabiduría grabada. 10 años después, en 2035, camino por las calles de Sevilla como una viuda de batallas ganadas. La fundación es nacional, con ramificaciones en Portugal, y yo, abuela accidental, la hija de Rosa, adoptó un niño que me llama Tita Elena. Pablo y yo nos casamos en una ceremonia simple en Triana, con el río como testigo, sin anillos de oro, solo promesas talladas en madera de olivo. Javier es un nombre en Nusletes, dirige un Ecol Resort en Costa Rica, casado feliz, 3 hijos. Nos escribimos postales navideñas, ecos de lo que fue. Don Antonio murió en paz, donando su biblioteca a la fundación. Doña Carmen, nonagenaria, vive en una residencia con vistas a la Sierra Nevada, contando historias a niñas como yo fui. El cierre vino en el aniversario de la muerte de papá. Fui al sótano de la vieja casa, ahora museo de la fundación, donde la soga había estado. Toqué las vigas, imaginando su peso. Descansa, papá. Pagamos todos. Arriba, una placa por los silencios rotos. La venganza fue un huracán, destruyó, pero fertilizó. Aprendí que el corazón humano es un laberinto de grises, no blancos y negros. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a Toantin. Luego AH símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Y finalmente a Paz. En Sevilla, donde el sol besa las heridas. Vivo no como víctima, sino como superviviente. Y si alguien pregunta por qué conté esta historia, diré, porque las risas en las cenas pueden romper mundos, pero las verdades susurradas los reconstruyen. Fin.